Al día siguiente de expulsar del templo a los vendedores, Jesús de Nazaret regresó nuevamente y empezó a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo y le preguntaron con qué autoridad hace esas cosas. ¿Quién te autorizó? Jesucristo respondió, por mi parte les voy a formular una pregunta. Si me la contestan, les digo con qué autoridad hago esto. ¿Quién dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar? ¿Dios o los hombres? Ellos se pusieron a pensar, si le decimos que Dios, nos va a preguntar por qué no le creyeron. Y si le decimos que los hombres, tenemos que cuidarnos de la gente, pues todos creen que Juan era un profeta. Entonces contestaron, no sabemos. Jesucristo respondió, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Evangelio según San Mateo capítulo 21 versos 23 al 27. ¿Cómo es de importante aprender a tener autoridad en una religión? Vivir con autoridad una religión. Tener autoridad como un buen profesional. Tener autoridad como un buen padre de familia. Tener autoridad como un buen líder de una comunidad. ¿Cómo logramos las personas tener buena autoridad? La autoridad moral es irrefutable en todo momento. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 14 de diciembre, año 2020. La autoridad tiene que ver necesariamente con la vida personal, íntima de las personas, de cada hombre y de cada mujer. Cada persona debe preocuparse por ser autoridad. Autoridad no es la persona que está por encima de los demás. Autoridad es la persona que demuestra con el buen ejemplo, con los buenos modales, con las buenas actitudes, con las buenas palabras, con la inteligencia y la buena sabiduría, que es una persona que habla con autoridad. Es decir, nadie lo puede atacar y decir, usted no tiene autoridad para decir lo que está diciendo. A Jesús de Nazaret lo atacaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué autoridad hace usted eso? Y entonces él les preguntó, si me contestan una pregunta, pues yo voy a averiguar si ustedes tienen autoridad moral. La autoridad moral le define la vida a un ser humano. Y lo que más le molesta a los judíos es aceptar que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Y así lo explicó el Papa Francisco en una de sus grandes homilías, un 1 de junio del año 2013. El Papa, hablando de la autoridad de Jesús de Nazaret, tenía autoridad, era conocido por la autoridad en medio de toda la comunidad. Hasta los más enemigos de Jesucristo le reconocían que tenía autoridad, santidad de vida, grandeza de palabra, sabía mucho y era la persona indicada. Entonces el Papa aborda el tema en esa homilía. Y la primera frasecita que suelta el Papa es, lo que le molesta a los judíos es aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, querían tenderle una trampa para poder hacer caer la autoridad. Las personas que quieren conservar su autoridad deben estar también atentos y vigilantes a no caer en la trampa, a no caer en enredos con las demás personas.
a no enredarse en cosas insignificantes, peleas que no tienen sentido ni razón de ser. Ni tampoco la persona puede creerse autoridad para estar juzgando a todo momento a los demás. ¿Soy yo autoridad? La autoridad moral se llama Dios y Él es el que nos va a juzgar. Nosotros, dice el Papa Francisco, también a nosotros nos tienden trampas en la vida. Pero lo que escandaliza en la iglesia es el misterio de la encarnación del Verbo y esto no se tolera. Esto el demonio no tolera que haya alguien que se llame Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. La encarnación del Verbo es como el escándalo y se pueden hacer todas las obras sociales que se quieran y dirán, ¿por qué buena la iglesia? ¿Qué buena la obra social que hace la iglesia? Pero si decimos que hacemos esto por aquellas personas que son la carne de Cristo, entonces viene un escándalo, dijo el Papa en su homilía. Pueden aplaudirle a la iglesia cantidad, banco de alimentos, caridad, misericordia, bondad, atención a los enfermos, diligencia con las personas, trabajo con las parejas, que es un trabajo muy bueno, pastoralmente ayudar a los matrimonios, vivir en comunidad. Todo eso, dice el Papa, se le puede aplaudir a la iglesia, pero yo creo que no vendrá un aplauso cuando se diga que todas esas personas son la carne de Cristo y ahí viene el escándalo. Entonces el Evangelio de Jesús con sus dichos y acciones desafiaba la autoridad de los jefes religiosos del pueblo de Israel y dejaban al descubierto su propio pecado, decía el Papa Francisco. Cuando nos quedamos en los planes, los gustos y apetencias de nosotros, entonces no hacemos la voluntad de Dios, no actuamos con autoridad. Y no entendimos entonces a un Juan el Bautista que hablaba con autoridad, vivía con autoridad, tenía fama de ser autoridad, era considerado uno de los profetas, lo confundieron con Jesús de Nazaret, tenía autoridad suficiente. San Juan el Bautista para darnos ejemplo a nosotros en el mundo católico, cómo es de importante, cómo cuidarse mucho de ser autoridad. Y para ser autoridad hay que hacer todo un trabajo de testimonio de vida, de palabras, de trabajo, de caridad, de misericordia. Persona que le exige autoridad a otra persona, que le mira la moral al otro, tendría primero que mirar su autoridad, según el Evangelio de hoy. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Entonces, si me contestan esta pregunta, yo se las voy a contestar la mía. Yo le voy a dar razón de lo mío. Yo le voy a dar razón de mi personalidad. La autoridad puede ser mal usada, incluso entre la gente cercana a Dios. Jesús empleó su autoridad no para dominar, sino para servir, dice el Papa Francisco. No para estar por encima, sino para servir. Cualquiera sea la autoridad que tenga, hay que pedir al Señor que le permita usar la autoridad con el servicio, con la caridad y con la misericordia. Jesús enseña con autoridad. Y eso hay que aprenderle a Él, que es el Maestro. Enseña con autoridad, vive con autoridad, habla con autoridad. Esa autoridad en la materia, como decimos en Colombia, cuando una persona es muy bien hablada y muy bien documentada, entonces decimos los que somos escuchas, decimos qué autoridad, cómo habla con autoridad, domina el tema, sabe muy bien el tema. En esa misma línea, qué bueno que la vida cristiana fuera así, que nos pudieran decir a cualquiera de nosotros los católicos qué autoridad de persona en la parroquia, cómo vive con autoridad, cómo da ejemplo a los demás en la vida parroquial, cómo respeta a los demás, cómo nunca se le escucha a esa persona un mal comentario en la parroquia, nunca se le escucha. ¿Qué autoridad de persona? Autoridad no es el que más patea, sino el que más sirve, el que más está para la caridad, para la misericordia. Y Jesús enfrentó el tema muy inteligentemente. Si me contestan una preguntita, yo les voy a decir por qué hago estas cosas con autoridad.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,